Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, a continuación nuestro segmento, el primero de la semana, Ping Pong Hemisférico, con el profesor Luis Núñez desde Lima, Perú. Habíamos indicado, profesor, antes de comenzar, que el tema de Rusia-Ucrania está escalando, es preocupante y yo lo visualizo en un contexto mucho más preocupante para nosotros, a pesar de que no estamos involucrados directamente en la guerra. Nos veríamos relegados como problema mundial y nuestros países y nuestras dictaduras tropicales, pues pareciera que les conviene que toda la atención se ponga allá para ellos seguir haciendo acá los estragos que les dé la gana, sin que nadie tenga que meterse con ellos, porque los organismos multilaterales se hacen ajenos a estos problemas minúsculos en comparación con una guerra que pudiera ser mundial, ¿no? Entonces, me gustaría que evaluáramos eso porque de verdad que es un contexto bien complicado. Hoy, más que nunca, su gorra tiene razón. Ojo con eso. Ojo con eso, sí, señor. Estamos en el ping pong 256. El jueves pasado no tuvimos porque fue feriado por la conferencia Asia-Pacífico en Lima y a mí me tocó ir a visitar a los jóvenes líderes que están metidos o estaban metidos en ese evento, a darles un mensaje sobre valores y principios democráticos que fue muy bien acogido. Tuve 15 minutos para hablar con ellos. Bueno, Y bueno, las ideas de la libertad, de los principios y de respeto a las constituciones democráticas, porque otras constituciones maquilladas ya las conocemos de sobra. Ya, el mundo del socialismo ya no puede engañar sí, respecto a lo que es una constitución democrática, lo que significa la palabra integridad. exactamente. Y la Eso. ética por encima de todo, porque Claro, el que hace guerra para mí no es ético para nada. pero por supuesto. Yo nunca he concebido el sentido de un arma letal. Dispararle a una persona, yo no creo que no dispararía ni siquiera a un animal. Yo Pero siempre bueno, decía que es yo un no mundo cargo en el diferente. bolsillo ni un corta uñas. Tal cual. Eso, con eso le Hemos digo tenido todo. entonces una semana muy llena de noticias, porque en varias partes del mundo se están dando escenarios. Este último que usted menciona, que fue el que anoté esta mañana cuando me desperté muy temprano, sobre este decreto que firmó Putin, que seguramente estaba listo para firmar hace tiempo, pero bueno, ahora fue que se firmó. Putin, que no estuvo presente en la reunión de la Cuenca del Asia-Pacífico en Lima, que no estuvo presente en el foro de Río de El Janeiro G20, sí, sobre el tampoco. hambre, la globalización, el llamado G20, y bueno, pero sigue siendo un personaje de primer nivel, como mencioné yo en algunos momentos la semana pasada, sobre todo de jueves para viernes y viernes para sábado, en el Aeropuerto Internacional de Lima estaban los dos 47, el de Xi Jinping y el del presidente Biden. Faltaba el de Putin, Sí. cuyo vicepresidente sí vino, pero mantuvo todo el tiempo un bajo perfil. Discrecionalidad, No se discrecionalidad. dejó entrevistar por nadie, firmó lo que tenía que firmar, etcétera, etcétera. Sí. Eh, yo estuve reflexionando y de eso saqué un artículo ayer. ¿Qué espera el pueblo de a pie, como llama uno, de las declaraciones de Lima y de Río? Porque la gente lo que está pidiendo son resultados efectivos. Porque estos tratados, en el caso de Lima, se firmaron más de 40 tratados con Hong Kong, con China comunista, como siempre recuerda Jaime Bailey, y Sí. con otros países. Pero escuchar a la presidenta Boluarte, por ejemplo, hablar de las bases para formalizar el trabajo en el Perú. ¿Cómo que las bases para formalizar el trabajo en el Perú? Si en el Perú, 75% son informales. Sí. Entonces, hay mucho discurso, mucho lo que uno llama el papel lo aguanta todo, ¿no? Los ríos de tinta. ¿En cuánto tiempo estos tratados podrán traducirse en realidades prácticas, que es lo que pide la gente? Eh, una de las encuestadoras, Datum, hizo la travesura de sacar un informe ayer, y ese informe en relación al mes pasado, la presidenta Boluarte bajó de 4 a 3 en aprobación. Es la presidenta más impopular del mundo. Pero entonces ayer le preguntaron al primer ministro qué pensaba él de esa encuesta, donde él también está muy desaprobado, y él dijo, bueno, el mes que viene, cuando hagan la encuesta,
seguramente los resultados de la APEC van a influir en ese resultado de la Para encuesta. nada, para nada. Para nada, primero porque los que vinieron a la cumbre, los 20 que vinieron a la cumbre, no votan en la encuesta. Y Exactamente. segundo, porque recordemos qué pasó la semana pasada. Se paralizó Lima y el Callao, los estudiantes no fueron a clase y eso tiene muy descontentos a los padres. Esos padres del 75% que todos los días tienen que salir a la casa, a la calle a trabajar y que no sabían qué hacer con sus hijos durante una semana. Muchos de ellos quedaron encerrados en casa. Sí, Menos señor. mal que no hubo ninguna tragedia con una luz de vela o un incendio, etcétera, o un cortocircuito. Pero esperemos resultados de estas cumbres. Es verdad que Brasil bajó desde que está Lula 14 millones de personas, los ha sacado de la pobreza y los ha puesto en clase media, pero él dice que va a acabar con la pobreza en 2 años y eso es un reto bastante complicado. Bien exigente. Y volviendo al contexto de su comentario inicial, bueno, en Lima no se habló del caso venezolano. Ayer le preguntaron a Petro en Río de Janeiro, dijo, no vamos a hablar del caso venezolano tampoco en Río. Y en la fracasada cumbre de Cuenca, que terminó el viernes en Ecuador, donde solo fue el rey de España, Sí. el presidente de Portugal y del Principado, creo que de Mónaco. O sea, con todo cariño que le tengo al rey de España, presidente de Ecuador, Principado de Mónaco y el rey de Portugal. El rey de Portugal yo lo llamo porque el señor está en todas las Sí. pindangas, en todas las fiestas, pero Sí. sabemos que en Portugal quien gobierna es el primer ministro. Así que en ninguno de esos escenarios se trató el tema venezolano. Alguna frase se deslizó en la declaración de Cuenca sobre el valor de la democracia, pero no se trata del fondo. Y como usted acaba de mencionar al inicio, esta confrontación bélica donde para colmo ahora se añade el sentido violento de los miembros del futuro gabinete Trump, le pone más sal a la herida. Así que las próximas horas vamos a ver cómo reacciona Rusia al bombardeo de Ucrania y qué dice realmente Trump, porque Biden prácticamente está de salida. El presidente Biden ha tenido la mala suerte de que ayer en la cumbre de Río, bueno, se distrajo. Yo conozco el Museo de Arte Moderno de Río, es un amplio local, pero tampoco como que digan vamos a sacarnos una foto y el presidente se fue por otro lado. Nada más con un servicio de secreto Volvió a caer en crisis, volvió a caer en volvió a caer en crisis. crisis. No sabías qué cámara mirar ni nada y cuando llegó a la foto ya la foto había sido tomada. Tanto que en las fotos que aparecen hoy en las principales portadas del mundo, el señor no aparece Pero porque sí fue capaz de firmar el decreto de los misiles de largo alcance para Ucrania. Y esto es lo que está complicando la cosa, porque Trump va a está recibir, complicando la sí, Trump va a recibir el testigo bien complicado. bien complicado. Como sabemos, el señor Trump ha nombrado a dos magnates en el cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental, tema que me parece interesante porque Bueno, se gasta mucho ojalá. en tontería. Eh, los nuevos nombramientos de Trump están saliendo uno tras otro. La secretaria que va a estar a cargo de las ruedas de prensa. Hay mucho cuestionamiento al señor Kennedy en el Departamento de Sí, Salud por su posición antivacuna, que la ha mantenido toda la vida, además que Kennedy es un hombre del Partido Demócrata, ahora separado. Eh, y por supuesto, vamos a caer en el tema venezolano, por supuesto que vamos a caer en el tema venezolano, eh, pero en el Perú, aparte de lo de la cumbre de la PEC, que salió muy bien, hay que reconocerlo. Cancillería hizo un trabajo espectacular. No es fácil tener aquí a 21 dignatarios, incluyendo a la presidenta, durante varios días en largas conversaciones, etcétera. La señora apenas habla el español, pero por supuesto, gracias a los traductores que trajeron todos los demás dignatarios, la quedó cosa bien, funciona. quedó bien. Pero sí tenemos que ver a lo interno. Bueno, en este momento que estamos conversando, y después de, a ver, 18 horas de audiencia,
todo hace prever que hoy se dicta sentencia y se meterá en prisión preventiva al hermano de la presidenta a un penal para continuar las investigaciones. Él está Ay, acusado sobre todo de dos delitos graves: dirigir una organización criminal y el tráfico de influencia. Por caramba. supuesto, dice, organización criminal, sí, para ganar negocios para un grupito de amigos que él tiene, y tráfico de influencia, porque claro, si es el hermano de la presidencia, por más que ella lo niegue, él utiliza el nombre de su Claro. hermana para colocar personas como concejales, alcaldes, gobernadores, todo para beneficio personal. Como yo vengo diciendo desde que la señora entró al mando, yo creo que todo ese dinero que ellos han recaudado van a ser para pagar los abogados de ella cuando ella salga del mandato. Eh, Eso por una parte. Por la otra, se dieron algunas protestas en Lima. Cada vez Sí, que hay una cumbre en cualquier parte del mundo es sí, normal que se den normalmente protestas. ocurre. Usted como hombre de medios lo sabe. Sí. Pero lo más increíble es que aquí vimos campesinas ayacuchanas con sus trajes típicos, o puneñas, con letreros en inglés, con letreros en inglés. Ya uno se da cuenta que dos y dos no son Evidentemente, cuatro, evidentemente manipuladas. evidentemente manipuladas. Pero el gobierno pudo crear varios anillos de seguridad para evitar ese asunto. Y eso es lo que ha venido pasando en el Perú. Lamentablemente, como ustedes saben, yo siempre les he dicho, los programas dominicales son el prime time de la semana. ¿Y qué hemos encontrado aquí? Sigue, y yo lo comenté con usted en la última intervención, descubriéndose que los alimentos que se llevan a los niños más pobres del Perú, la semana pasada descubrieron que había carne de caballo. Esta semana se descubrió que muchos de esos alimentos estaban vencidos y con hongos, lo cual ha causado varias intoxicaciones en varios lugares del Perú. Sin embargo, el ministro sigue en el puesto porque es amiguísimo de la presidencia, y ayer se paseó por los medios dando una serie de excusas que a nadie convence. Eh, el puerto de Chancay, este puerto, megapuerto, con 17 metros de calado profundo para que lleguen los grandes barcos, que lleguen y se vayan a Asia, va a ser el caballito de batalla, me imagino que de aquí a fin de año de la presidenta. Ella está ¿Seguro? agarrada de eso Sí. hasta que alguien le Y no recuerde puso, que dejó y no puso un clavo. un clavo. Y para colmo, era tal el problema para llegar a la zona que tuvieron que hacerlo con un botoncito desde el Palacio de Gobierno. Mientras tanto, el ministro de Educación se fue como enviado de la presidenta a la cumbre esta de Cuenca, teniendo los colegios parados en Lima, en Callao. Pero entonces se hizo un reportaje, él visitando los colegios en Cuenca. O sea, no cerró las escuelas para los niños de Lima y Callao y se fue a visitar los colegios de Cuenca, para que vean las contradicciones y lo que es la burbuja del poder. La Sinceramente. burbuja del poder. Me llamó mucho la atención en el discurso de eh, Lula ayer, esta cifra de que 9% de la población mundial, o sea, 733 millones de personas, el año pasado se fueron a la cama sin comer durante un día. Es una cifra abismal que está prácticamente retratada en todo el continente. Puedo hablar desde México hasta Argentina. Hablando de Argentina, eh, la sentencia de la señora Cristina Fernández de Kirchner de 6 años de cárcel, que va a ser, por supuesto, apelada a la corte y ahí pueden pasar varios años sin que a ella le pase nada, Sí, tuvo como consecuencia que el gobierno firmara un decreto para sacarle lo que ella había creado, que ya lo hablamos la semana pasada, que era una pensión sí. eh, así como VIP. O sea, los demás presidentes, vicepresidentes tenían su pensioncita, pero ella tenía la llamada pensión de privilegio. Y la del ex marido Se la también. quitaron La y del el marido. marido Y también. el marido también. Se la quitaron y la mujer montó en cólera, porque es una tipa que lo único que le interesa Y el son dinero. las de su banco. Al día de hoy, con el cambio del dólar, como se dice,
Se estima que esa señora se ha quedado con 500 millones de dólares. Se ha quedado, significa, los ha robado. No es Impresionante. plata de su sueldo, ni mucho menos. 500 millones de dólares. Y todavía se queja porque le quitaron la pensión. Eh, y hablando de Argentina, bueno, Milei fue visitado por la primera ministra de Italia, la señora Meloni, y por el presidente francés en Buenos Aires, y a las pocas horas se volvieron a encontrar en la cumbre de Río, donde el saludo de Milei a Lula, o el Sí, saludo de Lula a Milei fue un apretón de mano, como si uno estuviera conversando con un pedazo de hielo. sí. Milei intervino para decir que estaba de acuerdo, iba a firmar la declaración de Río, menos la parte referida al cambio climático que la derecha no quiere firmar. Vamos a ver qué salen de esas declaraciones. Y vamos a entrar entonces al tema venezolano. Como ustedes saben, a raíz de que el presidente Trump empezó a hacer los nombramientos, secretario de Estado, encargado de la seguridad nacional, Maduro, en una de sus intervenciones diarias, prácticamente insinuó que, bueno, vamos a revisar el estado de los presos políticos, que él no llama presos políticos, sino delincuentes, de lo que pasó el 28 y 29 de julio, lo cual indica que en Venezuela no hay separación de poderes, porque tan pronto él dijo eso y Diosdado se montó sobre la misma narrativa, el fiscal bajó la cabeza y empezó a revisar los expedientes y de hecho más de 100 personas salieron. Pero recordemos que quedan como 1.800, 1.900 que están presas. Las Y los, imágenes de las madres, y los que seguirán deteniendo. pero por supuesto, Ellos no han parado las en eso. imágenes de las madres y las esposas recibiendo a sus familiares fueron realmente dolorosas verlos así. Eh, yo creo que Maduro va a seguir mintiendo. De hecho, ha seguido mintiendo de que el país ya está todo perfecto, que el aguinaldo para la Navidad adelantada. Y ayer apareció la Gaceta Oficial, Ujú. donde se hace la reforma a la ley de comunas. Digamos Sí. que, recordemos que la ley de comunas estaba incluida porque la figura de las comunas apareció en la Constitución que firmó Chávez. Nueva, Y los jueces de paz. y los jueces de paz. Ujú. Jueces que no, algunos no saben ni siquiera escribir el ABC. Impresionante. Este es un teatro Ujú. para montar esas elecciones del año que viene, donde ellos lo que quieren es concentrar el poder porque saben que el círculo está cerrado, cerrado. Estos son cortinas de humo para tratar de evadir el enorme problema que tenemos en Venezuela, porque a pesar que la gente, una gentita, sobrevive con algunos dólares, sobre todo con dólares que le llega del exterior, la situación es de calamidad. Entonces, solamente los jerarcas del régimen y sus allegados, que son muchos, pueden disfrutar las bondades que queda del poder mal habido. Eh, Estamos con el fallecimiento del prisionero político Jesús Martínez. Ellos trataron de tapar el fallecimiento de Jesús soltando estos presos y estos presos los están soltando desde el día sábado 16. Eh, ¿Qué más pudiera decirles de tanto que hemos hablado hoy? No, me interesa mucho de todos modos también que hagamos incidencia en el caso Trump y Venezuela, porque al comienzo dijimos que lo de la guerra Rusia-Ucrania distrae a otro nivel a las comunidades internacionales con respecto a Venezuela y nos Es relega. verdad Pero Trump también va a llegar un momento en que nos va a relegar. Nosotros tenemos la esperanza puesta en Marco Rubio que y no todo lo va lo a hacer. demás, pero yo creo que si no recibe el Mundo González, como se ha dicho que lo recibiría, yo creo que definitivamente de alguna manera también está escurriendo el bulto. Sí, es cierto. Pero debe estar muy molesto porque con esta crisis eléctrica que hubo esta semana, sobre todo en Margarita y en otras partes del país, y con las explosiones que se han dado en varias centrales petroleras, Sí, donde la señora Delcy Rodríguez ha dicho que María Corina y el imperio sí, han saboteado. O sea,
no hay un esquema en Venezuela de seguridad de las empresas eléctricas, de los campos petroleros. Y entonces la excusa es culpa de María Corina. ¿Quién? O sea, ¿a qué nivel de insulto a la inteligencia la gente va a creer eso? Pero yo sí creo que deberíamos terminar nuestro ping-pong de hoy haciendo una reflexión sobre eso. Nosotros no podemos dejar que Trump caiga en las cortinas de humo de los problemas entre Ucrania y Ujú. Rusia, o entre Israel y Palestina, y se olvide de lo que está pasando en América Latina, en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela. Maduro ha dicho ayer que ha mandado a revisar las líneas de TikTok, Sí, eh, porque él dice que es por unos juegos virales que donde murieron unos niños, pero en el fondo él adora el esquema, pero no eh, dice que destruyó el sistema educativo y que los jóvenes por y ejemplo, adolescentes están en crisis y no tienen y no profesores. tienen profesores y no tienen posibilidad ni perspectiva de vida porque la escuela a la que están acudiendo están destartaladas. De eso no Así es, habla. Y entonces esos niños están frustrados, pero por supuesto, son presa fácil de cualquier propuesta que le haga cualquiera en la de calle. cualquier discurso populista, Y es causa de su gobierno que destrozó el sistema educativo hasta la academia más alta. tal cual. Y dentro de esto, es el esquema de ellos, llegar al año que viene, al 10 de enero, y tratar de que no pase lo que uno quiere que pase y que seguramente podrá pasar un poco después. Pero hay que mantener a Trump enfilado en el tema venezolano para que no lo descuide, mirando guerras donde él simplemente es un agente que pone armas y pone dinero. Creo que por aquí llegamos al día. Vamos a estar muy atentos sobre Sí, estos misiles, este decreto de armas nucleares que ha firmado Putin. Vamos a ver cómo reacciona. Y bueno, los presidentes volvieron a sus casas, los ricos, los pobres. Lo de ayer fue un acto sumamente armado en Río, un solo día. sí, Hoy eran las declaraciones finales, pero ya muchos de los gobernantes salieron. Y vimos, por cierto, una foto de Petro, la señora Sheinbaum, el señor Lula, eh, y Boric, los cuatro juntos en una foto especial, como diciendo, este es el socialismo del siglo XXI. sí, Vamos a ver qué nos espera de aquí al martes, pero esperemos que no sean malas noticias. seguro. El jueves nos volvemos a ver. El, hoy es martes, claro, el Sí. jueves nos volvemos a ver, sin falta. Por En eso nuestro se ping-pong lo dije 257. sutilmente, se lo dije Sí, sutilmente. sí, esta vez sí tenemos ping-pong el jueves. Claro que sí. Un Seguro. abrazo. Un abrazo, profesor. Gracias por Chao, su chao. tiempo.